Juan, el Evangelio de Juan, vamos a abrir su Biblia allí, capítulo 21, la primera parte del 1 al 13. Y después, muchísimas gracias. Y después la segunda parte, ¿verdad? Donde, del 15 en adelante, donde habla con Pedro. Y me llamó la atención en lo particular, ¿verdad? Hoy estaba hablando ya con Pedro Chávez y con Omar. Y yo les compartía a ellos dos cosas. Les decía, ¿querer y amar es lo mismo? Les pregunto a ustedes, hermano, ¿querer y amar es lo mismo? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Respuesta definitiva? ¿No van a llamar a mí? No. Querer y amar no es lo mismo, ¿verdad? Okay, después vamos a andar en eso. Y una situación que pasó, hermano, en Juan 21. Imagínense usted el momento, los 3 años antes de que el Señor fuera crucificado y resucitara para la salvación de nosotros. Pedro, Juan, Natanael, pues se me olvidó el que siempre dudaba, Tomás, los hijos de Zebedeo, ellos estaban acostumbrados ya al día a día con el Señor, que era de una ciudad a otra, o si se quedaban en el mismo sitio, las multitudes arropándolo, el Señor haciendo milagros, predicando en la sinagoga. Ese era un movimiento diario, mis hermanos. Ellos venían de ser pescadores. Y entonces de repente la vida les cambia, ¿verdad? Y se convierte, vamos a ponerlo así, pues en predicadores itinerantes, es que la palabra, ¿no? Que va predicando de un sitio en otro, de un sitio en otro, y el Señor haciendo grandes maravillas, grandes maravillas. Aquellos tumultos de gente, cuando la mujer tocó el manto del Señor, no sabían quién era. Había tanta gente, ¿verdad? En ese momento, que ellos dijeron, Señor, ¿te tocó? ¿Quién? Dime tú quién no te tocó. Mejor, era más fácil preguntar eso, bueno, ¿quién no te tocó? No, pero es que yo sé que alguien me tocó, anda por ahí, no fui yo que tenía flujo de sangre, ¿verdad? Eso no lo sabemos todos. Ese era el día a día de los discípulos, su día a día. Estaban viendo las maravillas de Dios, estaban viendo las obras grandiosas que estaba haciendo el Señor, escuchando su palabra. Cuando se sentó en el sermón del monte, mi hermano, se sentó con sus discípulos a explicarle todo esto, de Mateo 5 en adelante, a explicarle todas esas bienaventuranzas. Ese era el día a día de ellos, dinámico, movido. Y cuando el Señor se va, le dice, mire, yo voy a ser crucificado. Ustedes quédense aquí en Jerusalén, ¿verdad? Porque yo voy a volver. Voy a volver y aquí nos vamos a reunir, vamos a hablar y vamos a cuadrar todo fino, chévere. Todo, no, si está bien, aprobado, secundado, muy bien. Seguimos. Pero ¿qué pasó en realidad? Llegó un momento en que los discípulos, después de la muerte de Jesucristo, dice que la Biblia aparece, el Señor se le aparece a los discípulos, donde la Biblia menciona, en 11 ocasiones. Pero Juan, fíjense esto, hermano. Juan termina su evangelio, ¿verdad? Y dice, y todas estas cosas que el Señor hizo, no se pueden escribir en un solo libro, porque no hay biblioteca que soporte tanta cantidad de maravillas que hizo el Señor. Estoy parafraseando, ¿no? No fueron las palabras de Juan. Y dice, bueno, ahí es como que terminaron. Pues no. Después tiene otro pedacito. Y ahí echa el cuento de él. Estaban en el mar de Tiberio, ¿verdad? Que era más que un mar, era un lago de agua dulce donde terminaba el río Nilo. Y entonces era un lago, dice que tiene como 21 kilómetros, más o menos, sería como del tamaño de La Paz, más o menos 21 kilómetros cuadrados, algo así. Y ahí estaban ellos pescando. Vamos a ubicarnos ahí en Juan. Dice la palabra del Señor así, hermano. Voy a leer para ir con más rapidez. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberio. ¿Vieron que se le manifestó cómo?
otra vez. ¿Me está siguiendo, mi hermano? Se le manifestó otra vez. Quiere decir que antes ya se las había manifestado, ¿no? Cuando le apareció en el medio, cuando no estaba Tomás, y entonces después le echaron el cuento, no, pues si es él que venga y para ver los huecos en la costilla y en las manos. Después se le apareció, mira, Tomás, aquí, mete por aquí, así eres tú, señor. Chévere. Ahora sí crees. Y se manifestó de esta manera. De esta manera, o sea, llama la atención porque de una manera particular. Se le manifestó así. Estaban juntos, escuchen esto, vamos a enumerarlo. Simón, que es Pedro, ¿no? Tomás, llamado el Dídimo. Natanael, el de Caná de Galilea. Los dos hijos de Zebedeo. Y otros dos discípulos que Juan, aquí no les coloca el nombre, ¿no? Simón Pedro les dijo, esto es algo que me llama la atención. Me imagino que estaban reunidos y llegó un momento, así, ¿dónde está el Señor? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Y pasó el tiempo y de repente como que bajó la cosa, se relajaron. Y un día a Pedro se le ocurre, dice, muchachones, mis panas, la cuestión está dura, el gobierno no quiere aumentar el salario, yo voy a pescar. No. Oye, pero el Señor dijo, me imagino que algunos dijo, hay que quedarse en Galilea, aquí en Jerusalén, porque el Señor dijo que iba a venir para acá. Y dice, no, yo voy a ir a pescar. Y otros levantaron la mano, y yo, vámonos a pescar. Se fueron, dejaron la encomienda, o sea, dejaron el sitio donde tenían que esperar y se fueron a hacer lo que hacían antes. Después de la euforia, vino un momento de merma emocional, donde como que bajaron las defensas y dijeron, ahora tenemos una necesidad. ¿Y cómo la voy a solventar? Voy a ir a trabajar. No, que el Señor que te dijo que esperar a ti, aquí va. Si ustedes quieren, no vengan, muchachos. No, yo voy a ir a pescar, dice Pedro, ¿no? Y otros 6 se dijeron, no, también, vamos a ver, tenemos que comer, qué sé yo, ¿no? O sea, estoy dilucidando. Sí, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, ¿no? Vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada, mi hermano. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían qué era Jesús. Yo leí un comentario por aquí, donde dice, a veces decimos si las palabras pudieran hablar, lo que dirían. Pero, ¿y si los peces pudieran hablar? ¿Qué hubieran dicho en ese día? ¿Qué hubieran dicho los peces? Nos narrarían, ¿verdad? Lo que aquella noche pasaba, nadie los podía pescar, quizás había una barrera ahí, una barrera que el Señor puso, ¿verdad? Con su poder, no permitió que ellos pescaran. Y después el Señor se les manifestó en ese momento. Dice, pienso que este grupo de personas tan distintas, como una pequeña orquesta, no de instrumentos musicales, sino de características psicológicas tan distintas. Pedro era un tipo impetuoso, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo eran unos tipos, tú sabes, hijos de papá y mamá que quería que todo se les cumpliera, como yo decía. Tomás, un tipo que por todo dudaba, ¿verdad? Y Natanael, el Señor dijo que Natanael era un judío de verdad, un tipo que estudiaba, escudriñaba las escrituras. Ese era Natanael. Características distintas de estos personajes que estaban allí, pues. Sigue de esto, ¿verdad? Y ellos estaban, desde aquel día que el Señor les dijo, de cierto digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, sobre él. Eso lo dijo en Juan 1:51. Ellos venían de eso. Fíjense ustedes, vieron todas las maravillas del Señor, pero cuando se quedaron solos, por un momento hubo flaqueza y los ganó la necesidad. Dijeron, vamos, yo voy a ir a pescar. Bueno, como que voy a dejar esto aquí, es verdad que el Señor lo dijo, pero ¿cuándo es que viene? ¿Será mañana? ¿Pasó? Y si no viene, me imagino que había uno que dudaba y decía, bueno, si no viene, ¿cómo hacer? Vamos a morir, a la familia no hay que darle comida, no nos vamos a vestir más juntos. Y ellos sabían que el Señor les podía proveer comida, les podía proveer la ropa, lo que ellos necesitaran. Pero en ese momento, ellos estaban dudosos. Y esa duda los llevó a volver atrás, a donde estaban.
Dice que ellos le dijeron, vamos nosotros también, se montaron en la barca. En el 4 ya iba amaneciendo y se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era. O sea, veían a alguien que estaba allí, era de noche, pero no sabían todavía que era el Señor. Y fíjense ustedes esto, mi hermano. Ellos abandonaron lo que estaban haciendo y se fueron a pescar de noche. Y no pescaron nada. Estaban en la oscuridad. Y si estaban en la oscuridad, o sea, quisieron volver a la oscuridad y allí no veían nada. No veían nada, mi hermano. Si se hubiese ido la luz hoy a las 7 de la noche, ¿cómo estuviéramos nosotros? Todo el mundo con los celulares prendidos. Pero si no están prendidos los celulares, ¿cómo nos vemos? No hay forma de distinguir, ¿verdad? Quizás si usted tiene una vista maravillosa, no, ese gordo es chulo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser que está ya alto, no, ese ya. Puede ser. Mira, un pelo que se viene moviendo, creo que es aquí. Pero creo, usted no ve bien. Ellos tampoco lo veían, no veían al Señor, porque estaban en lo oscuro en ese momento. Cuando yo iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían qué era. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron ellos? No tenemos nada que comer. No tenemos nada que comer. Yo me hago esta pregunta hoy, ¿verdad? De haberse quedado en Jerusalén, ¿hubiese tenido algo que comer? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Será que el Señor les hubiese provisto algo para comer? ¿Será que el Señor les hubiese hecho, si con cuántos peces alimentó 5,000? ¿Ah? 5 pesos y 2 panes. 5 peces y 2 panes, le dio comida a 5,000. ¿Será que el Señor no tenía la posibilidad de darle comida a solo 12? Si con 5 peces y 2 panes le dio comida a 5,000, y no solo le dio comida, sobró y la gente llegó. Y ellos eran 12. Pero ellos dijeron, no, mejor vamos a pescar, a hacer lo que estábamos haciendo antes. Y cuando ellos les respondieron, no tenemos nada. ¿Por qué no tenía nada? Porque no había podido pescar nada, absolutamente nada. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y cuando le echaron ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando ellos estaban pescando solos, mi hermano, no pescaron nada. No tenían la fuerza suficiente para pescar, no tenían la bendición de Dios para pescar. Pero cuando ellos vieron a Jesús, y fíjense esta particularidad, mi hermano, ¿no? Que para el mundo es como que ellos vamos a buscar de Dios, y se quieren buscar a Dios en cuanta cueva existe, cuánto palo les parece una virgen. Es decir, ellos quieren buscar a Dios. Pero aquí Jesús vino a ellos, habiendo sido ellos desobedientes, haber dejado Jerusalén, haber intentado pescar en lo oscuro y confiar más en su fuerza que en Cristo. Él vino a ellos. Y hermano, y la cosa más, lo cumbre, ¿no? Vino a ellos, sabiendo que estaban en desobediencia, pero vino a buscar a los suyos, y todavía les servía. Porque ¿qué hacía el Señor cuando ellos estaban ahí? Estaba cocinando, mi hermano. Estaba preparando un pescado y pan. O sea que el Señor también les servía. Pero ellos para comer eso, tenían que reconocer que era Cristo. Y les dijo, echad la red a la derecha, no la pueden sacar. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Me imagino que Pedro, ¿qué? Es el Señor. Y o sea, la confusión, y algunos se les sabía, ¿por qué no lo esperamos en Jerusalén? Mira, pero el Señor hasta aquí vino, maravillado, ¿no? Entonces, Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Fíjense esto, hermano, esto es como una contradicción, ¿no? Cuando las personas que saben nadar, ¿verdad?, van a nadar libremente, ¿qué hacen? Se quitan la ropa para nadar más rápido. Pedro se la puso. Hay muchas opiniones sobre esto, ¿no? Pero yo me imagino, aquí
O sea, era tanto el respeto que Pedro sentía por el Señor, que yo no me lo puedo presentar mejor. No me lo puedo presentar mejor. Aunque el Señor dentro de un ratico lo iba a desnudar por completo, ¿no? A Pedro. Pero él dijo, yo por respeto no me lo voy a presentar desnudo. Se puso la ropa y se tiró al mar y nadó hasta donde estaba el Señor. Aquí le dicen mar, ¿verdad? Pero un lago de agua dulce. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. O sea, Pedro nadó más rápido que los que venían en el barco. Imagínense ustedes, Pedro desesperado. De peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Creo que un codo son 45 centímetros, una cosa así, ¿no? 45 centímetros, pónganlo ustedes, ¿cuánto? 40 metros, 50 metros de la balsa a la orilla, hasta donde podía pisar Pedro tierra. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Mi hermano, el Señor Jesucristo también cocina. ¿Ah? Paréntesis, ¿no? Antes enseñaba que los hombres que cocinaban eran gays o tenían muchas ganas de ser. ¿No? Pero miren, fíjense ustedes, el Señor Jesucristo cocinaba. Preparó pan y preparó pescado. Ahorita el hambre los obliga a cocinar. ¿Ah? Oye, algunos lo hacemos por placer. Jesús le dijo, al descender a tierra, vieron que estaba el Señor cocinando. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. O sea, a lo mejor el pez que el Señor estaba cocinando no iba a alcanzar para todos, pues. Eran 7 personas, más él. Y ellos comían. Y está certificado, ¿no? Porque ustedes recuerdan Génesis, cuando el Señor visita a Abraham, se comieron un becerrito entre 3. O sea que la gente tiene buen comer. O sea que el Señor Jesucristo era, vamos a ponerlo así, palabritas criollas, y nosotros era buena mujer, ¿verdad? Yo les dije, oye, un pez no alcanza, traigan otro de ustedes porque eran unos peces grandes. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. No hay una opinión que diga por qué, ¿verdad? Y quizás la Biblia solo lo mencionó. No lo mencionó. Dijo, mira, hay 153 peces. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Quiere decir que eran unos peces grandes. Porque si eran 153, que nosotros digamos, que nosotros hemos visto por televisión, esas redes que tiran, ¿verdad? Y se traen 10.000 bichos de eso y 400 atunes y no pasa nada. Eran 153 peces grandes que pesaban y a ellos les maravilló que no se habían roto la red. Pongamos esto en otro contexto, ¿verdad? En un contexto, digamos, espiritual. El Señor les dice en medio de la oscuridad, ¿verdad? Primero hace que lo vean. Hace que lo vean. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos estado en un momento personal de oscuridad? Y quizás ni siquiera es porque estamos pecando, sino por una situación que nos está pasando. Y de repente estamos viviendo una situación de euforia, de un momento de equilibrio económico, emocional, en el matrimonio, en el trabajo, súper sólido. De repente estamos tan eufóricos, ¿verdad? Que como que nos olvidamos de confiar todo a Dios y caemos en un bache espiritual y se nos pone delante una sombra de oscuridad. Y es porque en ese momento de descuido nosotros dejamos Jerusalén y quisimos ir a pescar con nuestras propias fuerzas. Díganme ustedes, hermano, si alguno de ustedes ha pasado por una situación así. Yo lo he pasado. Me imagino que, si no todos, muchos de los que están aquí, en algún momento hemos tenido ese bache oscuro, donde no vemos al Señor y queremos pescar con nuestras propias fuerzas. Y cuando queremos pescar con nuestras propias fuerzas, a veces lo que hacemos es pecar con nuestras propias fuerzas. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios y ponemos la mirada lejos del blanco, como hablamos hoy en las clases, creo que lo hablamos en todas las clases, ¿no? Cuando pecamos, nos damos al blanco, erramos porque damos fuera de Él. En ese momento, ¿verdad? En ese momento,
aún así, Cristo viene a nosotros. Pero quizás no sé, te va a parecer como le pareció a los discípulos, pero está una palabra del pastor, de un hermano en Cristo que te ama mucho y que no quiere que estés allí. Una persona de esos de hijos de Dios que te conoce, que te tiene aprecio y ve que no estás en el camino que era y te dice, epa, ¿tiene con qué comer? Y tú dices, te das cuenta, despierta, y dices, no tengo. Bueno, aquí tengo comida. Y es la palabra de Dios. Aquí tengo comida. Yo leía unos comentarios, ¿no? Y es algo que yo le agradezco al Señor desde nuestra iglesia. La palabra tratando de extraer de verdad la palabra de esos textos maravillosos y de esos hermanos en Cristo, ¿verdad? Que son súper sabios que hay aquí en esta iglesia, que Dios los bendiga. Que ellos buscan la manera más cercana al texto original y a la idea que tenía el autor para explicárnoslas a nosotros. Y eso es maravilloso, mi hermano. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted no ha venido aquí con desánimo? Y una palabra de esa lo ha levantado de esa silla con poder. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ah? ¿Cuántas veces usted, hermano, no ha venido hundido en la depresión? ¿Verdad? Agné dijo, oraba ahorita y decía, por los que están deprimidos, por las personas que no hablan con nadie, pero que tienen un problema que se los está comiendo por dentro. Y entonces vienen y escuchan una palabra y el Señor viene y los levanta y le dice, y tú eres mi hijo, ya sé que cometiste un pecado, ya yo sé que tú hiciste algo malo, pero te arrepentiste y viniste aquí a buscarme, pues yo estoy a tu encuentro. ¿A quién no le ha pasado, mi hermano? A esas personas que viven en depresión. Yo le eché el cuento mío de la depresión hace mucho tiempo, no lo vamos a repetir. Pero estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Entonces cuando buscamos al Señor, ¿verdad? O Él, fíjense, en este caso, Él lo buscó a ellos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de cantos de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semillas, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Parece, bueno, es un verso, ¿no? Del libro de los Salmos, por allá. Nosotros, ¿cuál es la semilla que nosotros sembramos? La palabra de Dios. ¿Qué trae la palabra de Dios a nosotros? Alegría y regocijo. ¿Qué más trae la palabra del Señor? Convencimiento de pecado. ¿Qué trae la palabra a nosotros? La palabra nos trae a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que Él es luz, la luz del mundo. Y si Él es luz, ¿por qué nosotros nos empeñamos, hermano? Y esto es cierto. Nosotros no solo lo hacemos, sino que nos empeñamos. Y lo buscamos y queremos pescar en la oscuridad. Y nos olvidamos de Dios cuando tenemos dinero. Y nos olvidamos de Dios cuando somos felices con la mujer y los muchachos. Y nos olvidamos de Dios cuando tenemos la oportunidad, a los que nos gusta viajar, por ejemplo, de viajar a cada rato y de hacer. Y nos olvidamos de Dios cuando tenemos todos los insumos para la siembra, ¿no? Y nos dedicamos nada más que al campo. Y vamos para allá y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de Dios cuando viene la cosecha. Sembrando, ¿verdad? O pescando en la oscuridad. ¿Es malo sembrar o pescar? No, no es malo. Lo que no debemos hacer es hacerlo en nuestra propia fuerza. Confiando siempre en el Señor. Esperando en Él. Esperando en Él. Hoy día, hermano, bueno, le voy a comunicar a los que no lo sepan, ¿verdad? Ahora Dios me bendijo con 2 empleos. Uno en la mañana y uno en la tarde, ¿verdad? Amén. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le pido a mi Señor que me dé mucha sabiduría. Doy casi la misma materia en uno que otro. Y eso es un empleo por el que yo le oré a mi Señor, pues. Un empleo que yo le oré al Señor. Y bueno, el Señor dio respuesta para eso. Yo pensando, ¿verdad? En los muchachos que están allí. En las maneras en que yo uno de cómo me voy a ocupar, ¿verdad? Porque ahora voy a estar más ocupado que antes. En hacer las cosas que se deben hacer y hacerlas de manera que yo pueda dar testimonio de que Cristo vive en mí, ¿verdad? Yo
yo ponía un ejemplo allá en el trabajo que tenía, que todavía lo tengo, pero que tenía antes, en una escuela católica, ¿verdad? Y está como que, no es que me lo prohíben, ¿verdad? Sino que de manera sutil te invitan a que tú no hables de las cosas, bueno, del evangelio. Así por respeto a que ellos son una iglesia, un colegio católico, ¿verdad? Y aunque aún así yo varias veces he presentado mis principios bíblicos, no me han llamado la atención, pero tampoco puedo hacer una iglesia allá porque si me lo van a... Pero en este colegio tengo como que más libertad para hacer eso, ¿no? De hacer esas cosas, de compartir con ellos, con mis compañeros de trabajo, poderles regalar un tratadito, hablar, ellos me preguntan, yo les respondo. Pero hacerlo como que lo estuviera haciendo para el Señor, siempre. No tratando de pescar en la oscuridad. No tratando de pescar en la oscuridad. Miren, observemos que el Señor Jesús sabía exactamente dónde estaban los peces. No porque, como el incrédulo sugiere, estaban en una posición alta y los podía ver, sino porque él sabía que los peces que durante toda la noche se habían mantenido alejados de la embarcación, ahora se acercaban al lado derecho de la misma. El Señor sabe, mis hermanos, aún en la oscuridad de nosotros, cuál es la salida y la bendición y provisión que tiene para nosotros. ¿Ustedes lo creen? Amén. El Señor sabe qué es lo que nosotros necesitamos de antemano. Y aún cuando nosotros nos equivocamos, pero podemos ver a Cristo en medio de la situación. Y no solo cuando nos equivocamos, cuando tenemos situaciones malas. Cuando tenemos situaciones malas en nuestra vida que no dependen de nosotros, el Señor está allí para decirnos que del lado derecho está la bendición. ¿Le pudo haber dicho del lado izquierdo o no? ¿Le pudo haber dicho atrás o le pudo haber dicho adelante? Le digo, están del lado derecho. Él sabía dónde estaba la bendición. Pero nosotros, cuando estamos en esa oscuridad, no vemos la bendición. No encontramos la salida. Y en eso es triste. Nos parecemos a la gente del mundo que la única solución que a veces tienen a los problemas es pegarse un mecate o beberse un frasco de veneno. No vemos la solución porque el esposo o la esposa no fue infiel y la solución es, bueno, si él es malo, yo lo mato. Y lo mataron, pues. Y esa fue la solución. No, la solución es Cristo. La solución es Cristo Jesús. Y él les dijo, echad el lado derecho, y ellos sacaron eso. Dice un comentario, lo conseguí por aquí. Yo veo aquí la omnisciencia del Señor Jesús. Él lo sabe todo. El Señor lo sabe todo. Amén. Él lo domina todo. No hay nada que el Señor no pueda controlar. No hay una situación difícil que el Señor no pueda controlar. Por eso nosotros debemos de confiar y no pescar en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. En la confianza en el Eterno. Y a lo mejor te dice, bueno, Chugo, pero parece que fuera perfecto que tú vivieras eso así. No. Ojalá. Pero yo trato, mi hermano. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento, cuando salimos de esos baches, nos afianzamos más del Señor y aprendemos a ver al Señor en medio de las dificultades. En medio de las situaciones difíciles, nosotros vemos al Señor. Y cuando nosotros vemos al Señor en medio de las situaciones difíciles, y díganme ustedes si esto no es cierto, cuando usted en medio, no, yo dije que no iba a usar nunca más la palabra desierto, porque me tienen hasta el gorro con el desierto. Entonces él te dice, no, estoy pasando por un desierto, y un desgraciado que se portó súper mal, y lo que estés pagando las consecuencias de eso que hizo, y entonces, ay, estoy pasando por un desierto, Dios me tiene así para moldear mi carácter. No, hermano, eras un sinvergüenza que pecaste, caíste en pecado, hiciste quién sabe qué marramuncia, y ahora te están cobrando porque estafaste, ¿verdad? O te metiste con la mujer de otro loco y ese te está buscando para matarte, y eso no es un desierto, es consecuencia de tu pecado. Consecuencia de tu pecado. Pero nosotros los hijos de Dios sí podemos pasar por situaciones difíciles en la vida, situaciones complicadas en la vida, donde se nos hace difícil conseguir ayuda, conseguir solución, pero cuando vemos a Cristo en la orilla cocinando el pescadito y el pan,
nos da palabras de aliento y trata con nosotros de una manera tan maravillosa, hermano, que a veces uno dice, yo no merezco esto, pero ni por la más remota idea. Yo me acuerdo en una clase de caballeros que estaba hablando con Omar, ¿no? Y lo hacíamos de manera jocosa. Yo le decía, mira Omar, si yo fuera Dios, yo no me quisiera. Yo mismo, o sea, yo no me quisiera, que yo me conozco. ¿Ves? Entonces, si yo fuera Dios y me veo a mí, yo diría, ¿cómo voy a creer este loco? ¿Ah? Pero aún así, Cristo me ama y sabe de mí, o sea, de las cosas que yo he hecho, de las cosas que voy a hacer, de las cosas que tengo, las que no tengo, las que tuve. Sabe mis necesidades, conoce mis debilidades y mi fortaleza. Sabe de que soy capaz y de lo que no soy capaz para nada. Y ahí el Señor trata conmigo. ¿Verdad? El detalle es que los esbirros de Satanás, ¿verdad? A veces nosotros les damos a ellos ideas para que ellos también nos ataquen a nosotros. Y de repente, ¡pum!, caemos en esos baches. Que esos locos llaman desierto. Seguimos, ¿no? Y aquí dice, y le dijo Jesús, venid, coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, tú eres, Señor. Algo tenía distinto Cristo. O sea, físicamente era él, pero yo creo que ellos veían algo distinto en él, ¿verdad? Porque tenían como la duda, o sea, ellos sabían que era Cristo, pero había algo diferente. Había algo diferente en él. Ya estaba, o sea, ya el Señor, ya no, como que dice, ya no tenía ese hombre desde nosotros que sufría, que padecía, ya eso había pasado, ¿verdad? O estaba en ese proceso de pasar para ya volver a ser lo que era antes, ¿verdad? El Hijo de Dios que se iba a sentar al lado del trono, a la mano de ellos. Vino después de Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. El Señor Jesús se le presentó. Hermano, y que es maravilloso, ¿no? Que en medio de los lagos de oscuridad donde nosotros queremos pescar, cuando nosotros vemos que ya nuestras fuerzas no dan y buscamos para la orilla donde está Jesús, el Señor Jesús nos recibe y nosotros, así como hizo Pedro, ¿verdad?, se tira al lago, nada, y va desesperado, como diciendo, Señor, volviste, no era mentira, tú te manifestaste a nosotros, y quizás le dije, perdónanos por no esperarte, no sé, qué sé yo, flaqueamos, fuimos débiles, nos vinimos aquí a pescar porque pensamos que no íbamos a morir de hambre, no íbamos a tener con qué darle comida a los muchachitos. Y el Señor Jesús, en vez de darle con una piedra, en vez de atormentarlos, recordándose todo lo malo que hicieron, ¿verdad?, y la desobediencia, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Estaba cocinando. Les iba a servir. El Señor les iba a servir. Y luego, después que termina esto, y uno dice, bueno, hemos salido de esto. Toma a un personaje en particular, que es a Pedro. Y ahí es donde vamos a esto, hermano. Fíjense, el mar de Tiberia estaba lejito, hermano, de Jerusalén. No sé, ¿qué distancia queda, Omar, que estábamos hablando hoy? 120 estadios. ¿Ah? 120 estadios. 120 estadios, que son, un estadio tiene 90 metros, 180 metros un estadio. Bueno, mira, estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Usted dirá, bueno, pero es que 3 kilómetros tampoco es que era lejos, chulo. 3 kilómetros, aún 30 kilómetros, como de aquí a Chaguará. ¿A pie? ¿Ah? A pie lejos. Solo caminaron bien lejos donde estaban, a ese mar a pescar. O sea, se devolvieron, hermano. Todo el camino de bendición, todo lo que iban a esperar en Jerusalén, ellos lo dejaron y se alejaron de ellos un poco de kilómetros. Pero el Señor allá lo fue a buscar. Mire, querer y amar. Es lo mismo. Ora, mi hermano, ora para que... 11:17. ¿A qué hora tengo que dar? ¿Ya? 11:30. Ah, bueno, vamos bien. Querer y amar es lo mismo, mi hermano.
Hay una canción que dice así, querer y amar no es lo mismo. Pero querer es una forma de apegarnos a lo que nos hace sentir bien, nos satisface y nos brinda seguridad. Eso es querer. ¿Ves? No porque uno cuando está chamo quiere a su mamá y a su papá. Porque sabe que cuando van a él, le van a dar seguridad, le compran la ropa, el juguetico. Si no le pueden comprar juguetes, por lo menos le brindan cariño, le dan el alimento, ¿verdad? Le dan la ropa, el cobijo, la casa. Hay papás que duermen en el suelo y los hijos duermen en cama. Y es verdad. Eso es querer. O sea, es querer. O sea, yo quiero esto porque me hace sentir bien. ¿Ves? Yo ahora tengo dos trabajos que quedan uno lejos del otro, ¿verdad? Yo quiero por lo menos una moto, una bicicleta, que me lleve de un lugar al otro, ¿verdad? La bicicleta mejor, Chu. ¿Ah? La bicicleta te hace mejor. Bueno, una bicicleta. Después hablamos de eso. Un medio de transporte que me lleve de un lugar al otro, bueno, eso. Aunque existen las rutas, ¿verdad? Aquí el transporte público, gracias a Dios, ahora está funcionando otra vez. Entonces, sí me puede llevar de un lugar a otro. Entonces yo quisiera eso, yo quería ese empleo, porque no me gustaba estar ocioso en las mañanas, o sea, puro en la casa en las mañanas. Yo quería ese otro empleo, porque me hacía sentir bien, o sea, yo soy de las personas que cuando está ocupado trabajando, de verdad, se siente bien, eso a mí me gusta, estar ocupado trabajando. Porque en la casa uno está ocioso y eso, entonces lo que hago es me sigo en el chinchorro viendo el chiniquito en las mañanas, y entonces estoy fastidiado ahí. Entonces cuando a Naceli le tocaba ir para acá, pues yo cocinaba y lo hacía, me gusta, pero me aburría en la casa. Entonces ahora eso me hace sentir bien, ¿verdad? Eso es querer. Yo quiero esto porque me hace sentir bien, quiero aquello porque me hace sentir bien. Pero amar, hermano, amar es un verbo, y un verbo que denota acción. O sea, los verbos son acción. Correr es la acción de correr, comer la acción de digerir alimentos. ¿Ves? Caminar, el verbo caminar es, o sea, un paso detrás del otro para moverse de un lugar a otro. Manejar es llevar el control de un vehículo. Esos son verbos de acción que denotan acción. Amar es un verbo que se refiere a sentir un profundo respeto y entrega por alguien o algo. Fíjense ustedes, hermano. Yo puedo querer algo, pero si yo veo que no lo puedo obtener, sé que den el olvido y lo desecho. Y quizás un día digo, una vez quería vivir en tal sitio, pero ya no, ya pasó. Pero el amor es diferente. El amor es como un anhelo de respeto, de entrega por algo, por eso que tú, más que querer, deseas con mucha fuerza. Y estás, ¿verdad? Y esto, y es algo que tú quieres, o a alguien que tú quieres, y estás dispuesto a entregarte para conseguir eso. Que es diferente a lo que tú quieres. Correcto. ¿Me entiendes? Es muy diferente a lo que yo quiero. Y cuando tú amas, no esperas nada. No, nada cambia. Nada Lo cambia. entregas todo. Exacto. Usted cuando ama, entrega, nada se cambia. entrega todo. Se entrega todo. Por eso es que yo pongo este ejemplo, ¿no? El Señor dice que la relación entre unos esposos es en la comparación que él hace con la iglesia, ¿no? Que así debe ser la unión fuerte. O sea, el Señor nos eligió a nosotros para casarse con la iglesia. Y esa es una unión súper fuerte porque Él decidió escogernos a nosotros, no nosotros a Él. Y cuando usted escoge a una persona para casarse, escoge a esa persona que no es sangre de su sangre. Dígame el caso mío, que la casa de Naceli queda a 500 kilómetros de la mía, ¿verdad? Por allá fui yo a conocerla. Y entonces uno escoge eso. Y si uno no respeta eso, entonces no ama lo que tenía un deseo. Pero tú decides amar, comprometerte, entrelazarte con esa persona,
Así es el lazo que nosotros tenemos. Eso es amor. Aquí en este trozo, que ya para terminar, después que comieron, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió, sí, Señor. Tú sabes que escuchen, en la Reina Valera aparece te amo, pero lo dicen los textos originales que Pedro, lo que le respondió fue el Señor, sí te quiero. Sí te quiero. Y el Señor se lo vuelve a preguntar, ¿no? Le dice, ajá, sí. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Apacentar, ¿verdad? Ella habla donde hay pan. Pastorear es lo mismo, o sea, dirigirlo donde está el pan. Y le dijo por tercera vez, ¿no? Y yo me imagino a Pedro, que Pedro, ¿de dónde venía Pedro? De negar al Señor 3 veces. ¿De dónde más venía Pedro? ¿No lo dejaron en Jerusalén a Pedro? ¿Y qué hizo Pedro? Desobedeció. ¿Para dónde se fue? Al mar de Tiberio. Entonces Pedro venía de negarlo y de ser desobediente. Y el Señor lo está confrontando. ¿Tú me amas? Y él no podía decirle que le amaba. Porque no es, él, de dónde venía, él sabía que no estaba dispuesto todavía a entregarse por el amor a Cristo Jesús. No pudo decirle que lo amaba. Porque él sabía de dónde venía él, ¿verdad? Y Pedro no venía de un desierto. Pedro venía de la más profunda amargura de haber negado a Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo quebrantó a él. Pero como que el quebrantamiento no duró mucho. Porque después que quédense aquí en Jerusalén. Y el primer salido fue, vámonos a pescar. Y los otros que estaban con él, los otros 6 dijeron, nosotros también. Bueno, no fue que los convenció, pues él sugirió, ustedes quieren se quedan, yo me voy a pescar. Y por tercera ocasión, el Señor le pregunta a Pedro, y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, mi hermano, le pasó la película por la cabeza, toda la película de todo lo que había vivido con el Señor hasta el día que lo negó. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo? Tú sabes cómo me comporté. Tú sabes que yo no tenía que estar aquí. Y yo no comprendo, y lo digo yo hoy otra vez, yo no comprendo el amor de Dios para con nosotros. Solamente se puede entender, me imagino, que Dios es amor. Y lo demuestra. Porque Él nos fue a buscar, hermano. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tendido la mano para sacarnos del lago cenagoso, del pegoste, del barro, de la letrina? Que para nosotros la letrina sería el excusado. Allí es donde estábamos metidos nosotros. Y el Señor nos ha tendido una mano después de estar allí. Dice, tú lo sabes todo, que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después el Señor le explica a Pedro cómo era que iba a morir, ¿verdad? O sea, cómo iba a llegar a viejo y esta situación. Dice, el Señor Jesús nos ve en nuestras dificultades y durante las noches del fracaso. ¿Cuántas veces nosotros no hemos fracasado en nuestros intentos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha fracasado en nuestros matrimonios? ¿Cuántas veces no hemos fracasado en un negocio? O hemos fracasado en algo que emprendemos, en una siembra. Compramos unos cochinos para criarlos y los murciélagos los matan. Eso ha pasado. ¿Ah? Las culebras. Bueno, aquí está mi hermano que sabe del campo. El Señor Jesucristo prepara una comida y tiene comunión con sus discípulos. El Señor Jesucristo está preparado para servirnos, hermano. Lo que nosotros es que tenemos que darnos cuenta, como Juan,
de que es Cristo quien nos saca de esa oscuridad y que está a la orilla esperando a que nosotros estemos dispuestos a nadar y a sacrificarnos para llegar a esa orilla. Ya Él hizo el trabajo en nosotros. Ahora nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Vamos, orar y leer la Biblia, elemental. Vamos a ir a predicar. Vamos a asistir a la iglesia. Vamos a tener comunión, hermano. Vamos a perdonar como Él nos perdonó. Vamos a tratar de no guardar el resentimiento a nadie. Debemos de comportarnos así. Y decirle, y que el Señor nos pregunte, Chu, y tú estás dispuesto a morir, a hacer ese sacrificio grande por mí, y que yo pueda decir que sí. Que yo pueda comprender exactamente el amor de Cristo. Y que entender que el Señor no está ahí para servirme, ¿no? Pero está esperando que yo vaya a Él en mis momentos de angustia para ver su rostro y tenderme la mano. Porque Él es así. Así de sencillo. Tomó a Pedro, ¿verdad?, como ejemplo. ¿Y qué ejemplo, no? El hombre que lo negó 3 veces en el momento más fuerte, ¿verdad?, para Jesucristo, en medio de la... Él sabía el dolor porque iba a pasar. Sabía de tanto eso, ¿verdad? Dicen que el Señor sudó sangre. Y es porque hay momentos en que cuando la persona está bajo mucha tensión, mucho estrés, los vasos capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Pero está la presión, está a punto de darte un infarto. Y por eso el sudor del Señor era como sangre. Era tanta la tensión. Y él tenía unos supuestos amigos como Pedro que lo negaban. Pero aún así, el Señor, cuando Pedro se fue a pescar en la oscuridad, el Señor fue hasta allá a rescatarlo. Porque eran 100 ovejas que había en el rebaño. Y una se fue por ahí. Y el Señor fue a buscarla. El Señor nos busca, hermano. El Señor nos busca y Él hizo un trabajo maravilloso que fue morir en la cruz del Calvario por nosotros, sin que ninguno de ustedes y yo lo mereciera. Eso es algo que no merecemos. Eso se llama gracia. Pero por su gracia, ¿verdad? Dice que por su gracia salvo sois, ¿verdad? Dice un canto, y es así, lo dice la Biblia. Pero nosotros, como dice, la mujer de César debe comportarse como la mujer de César, o sea, dedicada, de dar ejemplo de eso. Vamos nosotros también a dar ejemplo. Y cuando veamos o pensemos que podemos pescar en la oscuridad, acordarnos de que es imposible hacerlo y que solo Cristo es la luz del camino. Quería compartir esto con ustedes, hermanos, y yo en lo particular, ¿no?, para mí, 2 minutos. Yo decía, Señor, yo no merezco tanto de ti. De verdad, yo no merezco tanto. Pero el Señor le habla a uno y le dice, no, es que no lo merece. Te lo estoy dando porque yo quiero. Te lo estoy dando porque de merecimiento ninguno merece nada. Pero morir por ti en la cruz del Calvario, resucité para darte vida eterna, mi sangre te limpió de tus pecados, y ahora, bueno, eres un hijo mío, compórtate como tal. Gracias, hermano, por escuchar a este hombre que trata de ser un buen hijo de Dios. Y tenía tiempo que no, o sea, para mí las predicaciones son como más prácticos, pero esto tocó mi vida, hermano, ¿oye? Esto tocó mi vida de una manera muy especial y lo compartí con mi esposa y de bueno, lo voy a compartir con los hijos de Dios. Que el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde.